Hola, alumnos y alumnas de sexto. Voy a explicar brevemente cómo vamos a graficar las notas musicales. Em, Vamos a recordar primero que para esto ustedes tienen que hacer algún sonido con algún instrumento. Miden los hertz, si no tienen la posibilidad de medir los hertz, vamos a ver cómo se escribe la palabra hertz. O sea, normalmente lo simbolizamos con una H y una Z. Bien. Justo a ver, acá no se ve, creo. Vamos a poner un poquito más acá. Ahí creo que sí se ve. H, Z. Bien. Entonces, una vez que ustedes tengan la medida de las notas de lo que ustedes hicieron en Hertz, ¿sí? Ustedes van a poder hacer un gráfico de una función trigonométrica, ¿sí? En sí la función trigonométrica sufre una pequeña transformación para llegar a graficar esto, por lo que no es función trigonométrica pura, ¿sí? Sino que, bueno, modificada. Pero en sí, bueno, es una curva sinusoidal, o la curva del seno, ¿sí? Como se conoce la función trigonométrica, que es de la siguiente forma. De la curva del seno, empieza desde el 0, 0, 0, y supónganse que acá tienen 5 centímetros. Bueno, si en 5 centímetros la curva sube y baja al eje X, en otros 5 centímetros vuelve a bajar y vuelve a subir, o sea que acá habría 10 centímetros. Y así, ¿sí? Acá marcamos 5 centímetros más y 5 centímetros más y vamos haciendo así. Subimos y siempre subimos hasta una cierta medida. Supónganse que acá subimos también 5 centímetros para arriba. Bueno, acá subimos, bajamos 5 centímetros, ¿sí? Hacia abajo. Siempre la misma medida, tanto hacia arriba como hacia abajo. Bien. En este caso, la función sinusoidal, ¿sí?, que yo dibujé, tiene dos, frecuencia 2. O sea, tiene dos ciclos de la función seno. O sea, un ciclo de la función seno es así. O sea, parte sobre el eje X, si uno trazaría el eje X acá, baja, atraviesa y vuelve a subir. Esto sería un ciclo, ¿sí? Ahora, a esta función entonces yo vengo, bajo, vuelvo a subir, tengo un ciclo. Subo, bajo, vuelvo a subir, tengo otro ciclo. Es decir, en esta función tengo dos ciclos. Entonces, ¿qué es lo que son los hertz? Los hertz, estos, son la cantidad de ciclos, ¿sí?, o llamado de otra manera es la frecuencia, ¿sí?, en un segundo. O sea, si yo acá pongo la unidad de tiempo de un segundo en el eje de las X, ¿sí?, o sea, este es el eje X, y al eje X yo lo voy a poner en segundos, ¿sí? O sea, si acá tengo un segundo, acá voy a tener 0,5 segundos, ¿verdad? Ahí. Acá voy a tener un segundo. Entonces, en este caso, estamos representando una función, ¿sí?, con 2 Hz. Es decir, si yo quiero hacer un gráfico de una nota que tiene 2 Hz, una nota musical, tengo que hacerlo de esta manera. O sea, dos ciclos en un segundo. Bien, o sea, es de 2 Hz. En este caso, yo tengo una amplitud de 5, supónganse, ¿bien? La amplitud, recuerden que es lo alto que llega hacia, desde acá hasta acá. Bien.
Entonces, tengo amplitud y frecuencia, que es la cantidad de veces que pongo. La amplitud sería a lo que llega de alto, desde el eje que hacia arriba o desde el eje que hacia abajo. 5 para arriba, 5 para abajo, 5 para arriba. Bien. Entonces, vamos a suponer ahora las notas que nosotros estamos trabajando, las notas musicales, están en 600 Hz, 900 Hz. Entonces yo no voy a hacer 900 de estos. Bien. Tengo que buscarme una manera de poder graficar haciendo una sola vez o 3 veces, como mucho, lo que sea, pero pocas veces, a una determinada medida que yo sepa que voy a terminar haciendo 600 de estos. Bien, o sea, fíjense. ¿Cómo se hace eso si uno sabe definir en dónde hay un ciclo? Si yo borro esta parte y me quedo con eso, el primer ciclo está en 0,5 segundos. Bien, entonces, si un ciclo está en 0,5 segundos, yo sé que en el segundo, que es la unidad de los hertz, o sea, es la unidad de tiempo de hertz es en un segundo. O sea, la cantidad de ciclos que entran en un segundo. Entonces, me defino que un ciclo va a entrar en 0,5 segundos. Entonces yo sé que 2 ciclos van a entrar en un segundo. Entonces estoy graficando 2 Hz. Solamente haciendo la primera parte. Y no necesito hacer los 2 ciclos. Bien, esto es lo más complicado. Averiguar cuál sería el periodo. Así se le denomina. Entonces fíjense, tenemos 3 cosas. El periodo y la frecuencia están íntimamente relacionados, ¿sí? Uno depende del otro. Entonces, tenemos por un lado amplitud, que es lo alto de la función. Por otro lado, tenemos frecuencia. O sea, podemos decir altura. Altura, la amplitud. Frecuencia. Que es las veces que se repite el ciclo. O sea, veces que repite un ciclo. Bien. Y el periodo, estoy viendo si se ve en la imagen, sí, creo que lo ven bien, ¿no? Lo remarco un poquito más. Bueno, que está más suave, vamos a marcarlo un poquito, así lo ven bien. Bien, bueno. Ahora, dijimos que relacionado a la frecuencia estaba el periodo. O sea, si yo quiero graficar una frecuencia de 2, sin graficar los dos ciclos de frecuencia, tengo que identificar dónde está el primer ciclo. Y eso es el periodo. ¿En dónde está el primer ciclo? Entonces, en este caso estaba en 0,5, lo podemos sacar a ojo. Pero si no, lo que se hace es, se divide en un segundo, que es la unidad de tiempo del hertz, o sea, acá vamos a poner que, que es la frecuencia, se mide en hertz, o sea, la cantidad de ciclos en un segundo. Hz, simbolizamos, ¿bien? Entonces, en hertz se mide la frecuencia.
la cantidad de veces que se repite un ciclo. Ahora, si yo tengo 2 Hz de frecuencia y yo quiero sacar el periodo, vamos a escribirlo acá abajo, al periodo es igual a la inversa de la frecuencia. O sea, podemos ponerlo como 1 dividido la frecuencia f. 1 dividido f. Bien. Entonces, en el caso de que la frecuencia era 2, hemos dicho que eran 2 ciclos, hago 1 dividido 2, que es la frecuencia. Por lo tanto, es 0,5. Y fíjense que era lo que habíamos dicho, o sea, en 0,5 segundos está el periodo. ¿Bien? Y el periodo es un periodo de tiempo, por eso se simboliza en segundos o en milisegundos. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que graficar una nota de, supóngase 583, creo que era alguna de las notas que me habían dado, algún do, un do que está en una cantidad de hertz de 578, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer 1 dividido, o sea, el final de tiempo, que tendría un hertz, dividido 578. Entonces, 1 dividido 578 me daría dónde está el primer periodo y no tengo que hacer los 578. Aunque haga 1 en una determinada cantidad de tiempo, yo sé que multiplicando eso por 578 voy a llegar a un segundo. Entonces, o sea, nos basamos en esta fórmula en que el periodo es 1 sobre f. Entonces, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 578 Hz, 578 Hz, o sea Hz, lo que tengo que hacer es 1 sobre 578 para determinar el periodo. Bien. Y lo que me dé esa cuenta va a ser el numerito con coma que yo voy a poner acá, o si lo transformo en milisegundos, directamente lo pongo como milisegundos. A ver.